Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter, hola Martín. Sí, entonces sigamos con estos temas muy importantes. Y antes de hacer eso, entremos con una palabra de oración. Es esencial. Padre Celestial, es un privilegio estar aquí nuevamente. Y gracias por darnos el privilegio y la oportunidad. Guía esta discusión, este episodio. Y también ilumina nuestras mentes y la de los espectadores. Y que podamos entender esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martín, no queremos que la gente piense que estamos trabajando en el tema. Pero es un aspecto muy importante de la Iglesia de Dios a lo largo de los siglos. Y a lo largo de los siglos siempre ha sido controvertido. Y siempre ha habido mucha oposición. Porque, ya sabes, cuando hablas del espíritu de profecía en la iglesia o en el pueblo de Dios, ¿cómo lo conoces? Bueno, tú pruebas los espíritus. Pero si el espíritu está diciendo algo que es contrario a tu naturaleza caída y no quieres renunciar a ello, es muy probable que tú te opongas o rechaces y digas, no, esto no puede ser de Dios. Eso es otra cosa, exactamente. A veces puedes ponerte un poco celoso, sí. Y entonces, este es un tema muy importante. Y sabes, la Biblia dice que si escuchas a los profetas, tú serás establecido. Y tienes que creerles. Pero es difícil creer algo si es contrario a tu forma de pensar. Ahora, esta semana nuevamente recibí una llamada de alguien que dijo, no quiero escuchar nada sobre eso, especialmente nada, ¿sabes? Y luego trae el tema del género. Y es tan ridículo, de verdad, porque si estudias la Biblia, ese no es un problema en absoluto. Verás, el problema es que ni una vez la gente a los que el profeta fue enviado estaban felices con el profeta. No, siempre estaban descontentos, porque el profeta, ya sabes, tocó sus vidas personales y reprendió todo lo que estaban haciendo. Y eran realmente sinceros en lo que estaban haciendo, pero desafortunadamente estaban muy sinceramente equivocados. Desafortunadamente, pero podemos llevarlo rápidamente hasta el final. Sí, cuando la gente pensará que le están haciendo un favor a Dios al deshacerse de las personas reales que están tratando de hacer lo correcto. Bien, entonces esto es muy, muy importante en términos de entender la dinámica de cómo Dios obra dentro de la iglesia. Ahora, hicimos un estudio bíblico en el último episodio y la gente seguirá diciendo, sí, pero es en adición a. Y eso es básicamente una secta si confías en una información fuera de las escrituras. Es por eso que la mayoría de la gente quiere poner la etiqueta de secta a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, necesitamos entender el propósito del espíritu de profecía. Entonces necesitamos entender qué es, por qué y para cuándo. Y si tenemos las respuestas a esas preguntas, entonces es innegable que debería ir a través y animar a la iglesia. Sí, debemos hablar seriamente sobre este tema, porque afectará toda la cosa. Seguiremos mirando las señales de los tiempos y lo que está sucediendo históricamente y políticamente y religiosamente. Ese es un aspecto muy importante. Pero si el corazón y la mente no están en sintonía con la mente de Dios, entonces vamos por caminos paralelos, desafortunadamente. Y luego, quiero decir, si tomas el ejemplo normal, si tienes un caballo tirando de esta manera y luego tirando de esta manera, no vas a ningún lugar.
no irás a ningún lado. Entonces echemos un vistazo y veamos qué podemos extraer de esto. Bueno, aquí hay una cita. Dios está esperando que los hombres y mujeres despierten a sus responsabilidades. Está esperando que se vinculen con Él, que marquen la señal de avance y que ya no sean rezagados en el cumplimiento de la voluntad del Señor. ¿Nos damos cuenta de cuántos en el mundo están observando nuestros movimientos? Es una pregunta interesante. Desde los lugares donde menos los esperamos, vendrán voces que nos instan a seguir adelante en el trabajo de dar al mundo el último mensaje de misericordia. Ministros y gentes, despierten. Sea rápido para reconocer y aprovechar cada oportunidad y ventaja ofrecida en el giro de la rueda de la providencia. Ahora, antes de seguir ahí, he tenido situaciones así. He tenido gente del gobierno. He tenido gente del ejército. He tenido altos oficiales de la policía. Incluso he tenido gente del servicio secreto. E incluso tuve un jesuita que vino a mí durante las reuniones cuando había una brecha y me dijo que yo estaba siendo vigilado. Entonces dije, ¿esa es una advertencia o es que, sí, un estímulo? ¿Qué debo decir? Y luego dijeron, continúa, haz lo que estás haciendo. Y tú no te lo esperas, ¿sí? Incluso en la primera parte que el mundo está vigilando, si tú agrega ese momento cuando Mark Whitman se acercó y se quedó contigo para ver lo que tú dices, cómo tú vives, tu estilo de vida. Sí, él quería comprobar si se trataba de un problema fraudulento o no. Y ese fue otro interesante. De todos modos, sigamos. Dios, Cristo y los ángeles están trabajando con intensa actividad para contener la furia de la ira de Satanás, para que el plan de Dios no sea frustrado. Recuerde que el diablo se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de una simiente y luego tuvo los dos criterios y hablamos de eso la última vez. Así que Dios vive y reina. Él está dirigiendo los asuntos del universo. Que sus soldados avancen hacia la victoria. Que haya perfecta unidad en las filas. Hemos tenido eso tantas veces. ¿Podemos tener unidad perfecta si no estamos de acuerdo? No. Es muy importante. ¿Qué nos llevará a la unidad perfecta? Bueno, tiene que ser algo en lo que se haya encontrado unidad. Así que presionen la batalla hasta las puertas como un poderoso conquistador. El Señor obrará por ellos. Que el mensaje del Evangelio resuene en todas las iglesias, convocándolas a la acción universal. Que los miembros de la iglesia incrementen su fe, ganando celo de sus aliados invisibles celestiales, del conocimiento a partir de sus inagotables recursos de la grandeza de la empresa en la que están comprometidos y del poder de su líder. Esa es una gran lista, Martin. Así que tenemos que aumentar en la fe. Necesitamos tener celo de lo invisible. Necesitamos reconocer que tenemos aliados celestiales. No estamos solo en esta lucha. Tenemos recursos inagotables. Y la grandeza de la empresa deben impresionarnos. Y debemos saber que tenemos un líder. Hay una columna de fuego y una columna de nube delante de nosotros y detrás de nosotros, ¿sí? Un líder que no nos defraudará. Aquellos que se ponen bajo el control de Dios para ser conducidos y guiados por Él, captarán el hilo firme de los eventos ordenados por Él para que sucedan. Entonces necesitamos mirar lo que está pasando en el ámbito político, religioso, etc. Inspirado por el espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo. Ya no se quedarán quietos en la impotencia, señalando lo que no pueden hacer, poniéndose la armadura del cielo. Saldrán a la guerra dispuestos a hacer y atreverse por Dios, sabiendo que es omnipotente y suplirá sus necesidades. Martin, esto suena como gente con una misión.
Definitivamente eso es. ¿Tienes una agenda? Sí. Es como una marcha de guerra. Sí. Es una misión. Esto es algo de lo que tenemos que lograr. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Esto es lo que tanto falta en la iglesia de Dios hoy. Así que hablemos del espíritu de profecía y los escritos. ¿Qué no son? Porque la gente siempre dice, tengo la Biblia y eso es todo lo que necesito. Bueno, si tienes la Biblia y eso es todo lo que necesitas, entonces ¿por qué hay miles de denominaciones protestantes que dicen que tienen la Biblia y eso es todo lo que ellos necesitan y ninguno de ellos están de acuerdo? Excepto cuando se unen en puntos que están de acuerdo y dejan todo lo demás a un lado. Sí, piensan que pueden pararse y decir la Biblia y solo la Biblia. Pero cuando se trata de estos difíciles que no quieren ver, dicen, bueno, exactamente, sí, es una buena pregunta. Así que no deben tomar el lugar de la Biblia. Así que aquí hay un extracto de un testimonio publicado en 1876. El hermano Jay confundiría la mente tratando de hacer parecer que la luz que Dios ha dado a través de los testimonios es adicional a la palabra de Dios, pero en esto presenta el asunto bajo una luz falsa. Dios ha considerado adecuada esta manera de traer las mentes de su pueblo a su palabra para darles una comprensión más clara de ella. La palabra de Dios es suficiente para iluminar las mentes más nubladas y puede ser entendida por aquellos que tienen algún deseo de entenderla. Pero, no obstante, todos los que profesan hacer la palabra de Dios su estudio se encuentran viviendo en oposición directa a sus enseñanzas más claras. ¿Eso es un hecho o no? Es un hecho. Es un hecho. Enseñanzas claras. Bueno, la Biblia dice que Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Enseñanza clara. Ellos dicen, no. De hecho, incluso he oído que están diciendo que tú estás pecando si guardas los mandamientos. Sí, incluso que Jesús pecó quebrantando el sábado. Todo este tipo de tonterías. Sí. Entonces, para dejar sin excusa a los hombres y mujeres, Dios da testimonios claros y directos, llevándolos de vuelta a la palabra que se han negado a seguir. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de correctos hábitos de vida y los testimonios generales y personales han sido calculados para llamar su atención más especialmente sobre estos principios. Ok, así que la palabra de Dios es la norma y el estándar. Ahora, tomemos un mandamiento como no cometerás adulterio. Entonces la gente piensa, bueno, eso se refiere solo a lo que sucede en la relación matrimonial. Pero si lees un poco más en las leyes que se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, hay un capítulo completo sobre lo que constituye la transgresión del 7º mandamiento. Tiene de todo, desde lo peor hasta el más mínimo detalle. Y todo es parte del 7º mandamiento. Esa es la explicación. Y si la gente todavía no lo entiende, ¿qué pasa con algunos testimonios? Exactamente. Porque en realidad, como mencionamos en el episodio anterior, que este es un testimonio ya. La Biblia es un testimonio. Y cada vez Dios quiere hacerlo más comprensible. Por eso también pasó por el pacto. Sí, el pacto era así. Este no es un nuevo pacto. Es solo una nueva forma de intentar mostrarte el original. Sí. Tomemos otro ejemplo muy simple. Consejos sobre dietas y alimentos. Frutas, nueces, granos, vegetales. Esa es tu dieta, ¿verdad? No tenga grasa y no coma carne y productos animales. No están seguros en los últimos días. Es lo que ella básicamente escribe. Sí. ¿Alguien está contento con eso? No, nadie. Ok. Ellos dijeron, no, la Biblia habla de carne limpia y muda, entonces eso debería estar bien. Ok, tomemos un verso en la Biblia. Te di cada planta
que da semilla, y todo árbol que da fruto, y os servirá de alimento. Ese es el diseño original para el cuerpo. ¿Hay algo sobre huevos ahí? ¿Hay algo acerca de ir a una vaca y pedirle nutrientes? No, no es así. Es así. Entonces el pecado entró en el mundo y dijo, como os di toda planta que da semilla, etcétera, etcétera, ahora os doy las plantas del campo. ¿Hay algo sobre la carne allí? No, me detengo allí. Entonces, si vamos al espíritu de profecía y dice que las frutas, los granos, las nueces, las verduras, los vegetales son mejores alimentos, ¿eso está en armonía con las escrituras? Exactamente. Ok, si dice que la carne no debe incluirse, ¿está en armonía? No, no con el plan original, no desde el principio, no. Ok, entonces Dios dio instrucciones sobre qué tipo de animales se les permitía comer y qué no se les permitía comer. Eso fue después de la inundación, ¿sí? Bueno, ¿Noé ya lo sabía? Sí, él sabía lo que era limpio e inmundo, sí. Bueno, ciertamente no lo hizo porque tenía 7 pares de limpios y un par de impuros y tenía que sacrificar ¿cuáles? Los limpios, los limpios. Entonces, si solo tuviera un par, habrían desaparecido, se habrían ido, ¿sí? Ok, entonces, cuando los sacó Dios de Egipto, los puso en una dieta basada en plantas y ellos ansiaban carne fresca. Sí, lo hicieron, sí. Exactamente, es lo que dice la Biblia, ¿ok? ¿Estaban satisfechos con ella? No, ok. Entonces, ¿cuál es el problema si tenemos una expansión? Dice por qué y para qué y explica muy claramente en qué consiste la dieta. Yo, por ejemplo, me rebelé contra eso. Pero cuando comencé a probarlo en el laboratorio, tuve que llegar a la conclusión de que el único tonto en la historia era yo. Desafortunadamente, cuando tienes que ver con cualquier cosa que dice la Biblia, y si obtienes el libro, como los libros del Espíritu de Profecía, que lo apoyan o están en línea con eso, y tú lo rechazas, entonces se te demostrará que eres un tonto al final. ¿Dios dio una ley desde el monte Sinaí? Sí. ¿Le pidió a la gente que la obedezca? Sí. Así que el espíritu de profecía dice, ¿por qué tú no obedeces? ¿No está eso en armonía con la palabra de Dios? Ok, así que dejémoslo ahí. Creo que es importante la forma en que retrataste lo simple y fácil que puede ser. Sí, es como la Biblia. Sí. Así que cuando los fariseos discutieron con Jesús sobre temas de divorcio, etcétera, porque ya sabes, el divorcio ahora estaba permitido, solo escribe un pequeño garabato en una pequeña nota y listo. Sí. Dijo que no fue así al principio. Así que, como era en el principio, obviamente es como Dios lo quería. Entonces, ¿cómo va a ser al final? ¿No vas a tener que ser al final como fue al principio? ¿Qué es lo ilógico de esto? Ok, sigamos. La ley diseñada para advertirles, reprenderlos, aconsejarles a través del testimonio dado e impresionar sus mentes con la importancia de la verdad de su palabra. Los testimonios escritos no son para dar nueva luz, sino para grabar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. Entonces, ¿qué no son? No son adiciones a la Biblia. Ok, entonces, Martin, esto es muy claro en cuanto a cuál es la intención. Habrá algunos que digan, bueno, entonces no la necesitamos. Es así. Ella dice que no hay una nueva luz. Nosotros no necesitamos eso. Entonces, ¿por qué usas constantemente el espíritu de profecía? Ok. Continuemos con esta historia. Dios ha prometido en esa palabra dar visiones en los últimos días. No para una nueva regla de fe, sino para el consuelo de su pueblo y para corregir a los que yerran de la verdad bíblica. Dios trató con Pedro cuando estaba a punto de enviarlo a predicar a los gentiles. Ok. Seamos probados por la Biblia. El Espíritu no fue dado, ni puede ser jamás otorgado para reemplazar la Biblia.
porque las Escrituras declaran específicamente que la palabra de Dios es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y experiencia. Isaías declara, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme estas palabras, es porque no hay luz en ellos. Entonces, creo que eso deja bastante claro, a partir de los escritos mismos, que no son adiciones a la Biblia, pero aclaran lo que a la gente le encanta oscurecer. Ese es el problema. El problema es que mucha gente no cree que estén en armonía con la Biblia. Ellos dicen, pero esto que dice aquí no está en la Biblia. Pero si tú lo estudias detenidamente, llegarás a una conclusión diferente. Ahí es donde viene el problema. Por eso tenemos que hacer lo que son. Ok, entonces ahora sabemos lo que no son. Así que la pregunta es, ¿qué son? Entonces, ¿qué son ellos? Te recomiendo, querido lector, la palabra de Dios como regla de tu fe y de tu práctica. Por esa palabra seremos juzgados. Dios tiene en esa palabra la promesa de dar visiones en los últimos días, no para una nueva regla de fe, sino para el consuelo de su pueblo y para corregir a quienes yerran de la verdad bíblica. Son bastante claras. Entonces, ¿por qué? Pongámoslo así otra vez, como hemos mencionado muchas veces. ¿Por qué Dios envió un profeta cada vez a Israel? Para que vuelvan al camino. Porque ellos estaban lejos de la verdad, lejos del camino, sí. Acá hay otro de la Review Herald, 1856. En nuestra última conferencia de Battle Creek, en noviembre, Dios forjó para nosotros, las mentes de los siervos de Dios se ejercitaron en cuanto a los dones de la iglesia. Y si Dios hubiera desaprobado a su pueblo porque los dones habían sido descuidados y menospreciados, había una perspectiva agradable de que Él sonreía de nuevo sobre nosotros. Y Él en su gracia y misericordia reviviría completamente los dones nuevamente. Y ellos vivirían en la iglesia para alentar el desánimo y el desmayo y corregir y reprender el error. Entonces, Martin, si vas a leerlo, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar corrección y vas a encontrar reprensión y vas a encontrar aliento. Dependiendo de cómo quieras leerlo, ¿sí? Oh, sí, eso es importante. Tú puedes leerlo como si fuera un palo golpeándote todo el tiempo, o puedes leerlo y decir, Dios, ¿qué quiere que hagas para vivir mejor y complacerte a ti? Sí. Al principio, cuando descubrí por primera vez todas estas cosas, tenía una naturaleza un tanto rebelde. Y tuve que aprender, a veces de la manera más difícil, que, bueno, ya sabes, la manera de Dios es la mejor manera. Mi esposa, por el otro lado, no podía esperar a leerlo para ver qué estaba mal. Eso es lo que ella tenía que corregir. Ella tenía una actitud mucho mejor que yo. Pero creo que ese es el mayor problema hoy en día. Todos sabemos tener esa actitud que tu esposa tenía. Sí, pero te das cuenta de que podrías irritarte incluso con mi pobre esposa. Sí, especialmente entonces porque ahora ella viene a ti. No creo que debamos hacer esto de esta manera. ¿Qué? ¿Dónde está eso en la Biblia? Sí, exactamente. Así que esto es muy interesante. Así que, Martín, eso es lo que ellos son. Están allí para animar, corregir y reprender. Y no mucha gente puede manejar cuando se les reprende, pero si tú quieres estar en armonía con la palabra de Dios, entonces tú tienes que aceptar la reprensión. Estaba pensando en la reprensión de Jesús, sí. Pero la gente entonces dice hoy, pero sí, solo debes mostrar el amor de Jesús. Así que ellos malinterpretan eso. Eso también fue amor. Exactamente. La gente siempre malinterpretando y hemos hecho un episodio sobre lo que es el amor. Recuerdo una cita que dice más o menos algo así. El gran esfuerzo que se necesita para volver es la mayor evidencia de lo bajo que hemos caído.
Entonces, ¿qué son ellos? Dios ha creído conveniente de esta manera traer a las mentes de su pueblo a su palabra para darles un entendimiento más claro de ella. ¿Es eso importante? Pienso especialmente ahora, con cada viento de doctrina soplando por ahí. Ahora, en los años 1500, los reformadores no estudiaron la Biblia, Daniel y Apocalipsis y no tenían puntos de vista muy claros sobre Daniel 7 y Apocalipsis 13 en cuanto a quién era la bestia. Sí, porque eso era lo que estaba poniendo en armonía con la iglesia original. Ok, así que ahora vas a leer todas estas obras de los reformadores y puedes ver que para cuando se escribió este espíritu de profecía, esas cosas habían sido olvidadas, habían sido barridas debajo de la alfombra y había que recordárselo a la gente y llevarla de vuelta a donde deberíamos estar. Varias denominaciones habían descubierto muchas cosas. Los metoditas habían descubierto la templanza e introdujeron el movimiento por la templanza. Pero el resto lo había olvidado. Estaban en alcohol ilegal. Algunas doctrinas surgieron de eso. Sí, son unas doctrinas muy interesantes. Ok, entonces una comprensión más clara de la palabra de Dios. Y para tener una comprensión clara de la palabra de Dios, necesitas una mente clara. Una mente clara y un cuerpo limpio y un estómago limpio. El Señor se propuso advertir, reprender y aconsejar a través del testimonio dado para impresionar tu mente con las importancias de la verdad de su palabra. Ese parece ser un tema central. Los testimonios escritos no son para dar nueva luz, sino para grabar vívidamente en el corazón la verdad de la inspiración ya revelada. Y eso ya lo hemos leído antes, pero sigamos con ello. El deber del hombre para con Dios y sus semejantes ha sido claramente especificado en la palabra de Dios, pero pocos de ustedes son obedientes a la luz dada. No se les revela verdades adicionales, pero Dios a través del testimonio ha simplificado las grandes verdades ya dadas. Y en su propia manera elegida, los trajo ante la gente para despertar e impresionar la mente con ellos, para que todos queden sin excusas. Martín, si te digo claramente esto, aquello y lo otro, y básicamente tú no tienes excusas si lo ignoras, ¿sí? Bueno, 100%. Y verás, aquí es donde también, si lees esto, de dónde viene que esa es la gran luz y la pequeña luz. Solo hace que brille más y que puedan entenderla mejor. Esa es otra cosa que se malinterpreta, como la lumbrera mayor y la lucecita. Así que la lucecita, bueno, entonces eso no es tan importante. Pero si es para hacer y luego duplicar la luz mayor, entonces es de gran importancia. Porque la gran luz genera mucha confusión cuando se distorsiona. Con seguridad podemos ver eso en el mundo de hoy. Ok, en la antigüedad, Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles, y en estos días les habla por los testimonios del Espíritu. Nunca hubo un tiempo cuando Dios instruyó a estas personas con más fervor que instruirlos ahora acerca de su voluntad y el curso que quiere que sigan. Nunca hubo un tiempo más serio. No es tan importante que el último mensaje de advertencia al mundo salga de una fuente incorrupta. Oh, por supuesto. De lo contrario, recibirías mensajes mixtos. Y cómo desdibujaron la verdad con todas las versiones que hay. Sí, así que hay muchos aspectos en cuanto a lo que constituye la palabra. Los católicos dicen que hay que incluir los apócrifos. Y luego dicen, no, ok, tenemos que usar estos manuscritos o esos manuscritos. O ya sabes, esto que hemos desenterrado en el desierto, donde Dios los escondió fielmente para que nadie pudiera saber la verdad durante miles de años, excepto nosotros. Puras tonterías. De todos modos. Entonces, el propósito de los testimonios es dejar a hombres y mujeres sin excusas.
Dios da testimonios claros y directos, llevándolos de vuelta a la palabra, que se han negado a seguir. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de correctos hábitos de vida. Y los testimonios general y personal han sido calculados para llamar su atención más específicamente sobre estos principios. Y hemos leído eso antes, en otro formato. Pero esa es la base. Ahora, si regresas a los tiempos del Antiguo Testamento, ¿dónde se perdió la palabra de la ley? Sí. ¿Se perdió en el templo? Sí. En el templo. En el templo. Tuvieron que limpiar a fondo la casa para encontrarlos. Y cuando lo hallaron y lo trajeron al rey, no se acercó el rey allí y él estaba en shock. ¿Hasta dónde se habían desviado? Martín, si pudieron perderlo cuando tuvieron el servicio del templo, cuando tuvieron el sacerdocio, cuando tuvieron todo el ritual allí, si pudieron perderlo, entonces no puede perderlo la humanidad hoy, definitivamente. Ok, entonces si miras lo que está haciendo la humanidad, incluso en el sistema legal, donde están haciendo leyes que son tan descaradamente contrarias a la palabra de Dios y luego argumentando que están en armonía con la palabra de Dios. Eso aturde la mente. El problema es que ellos dicen que está en armonía con la Biblia, pero no pueden probarlo. Y es un gran problema en estos días, sí. Tienes muchos predicadores diciéndote, oh, pero la Biblia dice esto y esto y esto. Hemos mostrado muchos de estos sermones. ¿Cuántas veces lee el contexto completo y realmente hace un estudio bíblico allí? No estamos bajo la ley. La Biblia dice claramente que no estamos bajo la ley. Entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley. Dios no lo quiera. Pero no leen esa parte. No. Nosotros establecemos. Sí. Ok, aquí hay otra cita. Cuando el poder de Dios da testimonio de lo que es la verdad, esa verdad permanecerá para siempre como verdad. Así que cuando la Biblia define algo como verdad, eso es verdad. Y si el espíritu de profecía confirma lo que la Biblia ha dicho, tú no puedes cambiarlo. Así que no hay que considerar las suposiciones contrarias a la luz que Dios ha dado. Los hombres se levantarán con interpretaciones de las Escrituras, que para ellos son verdad, pero que no son verdad. La verdad, para este tiempo, Dios nos las ha dado a nosotros como fundamento para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es la verdad. Uno se levantará y otro más con una luz nueva que contradice la luz que Dios ha dado bajo la demostración del Espíritu Santo. Algunos todavía están vivos, con el pasado a través de la experiencia adquirida en el establecimiento de esta verdad. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Por el estudio de la Biblia. Y cuando no pudieron ir más allá, porque tenían todas estas ideas denominacionales, el espíritu de profecía mostró el camino y de repente se hizo claro. Así que Dios ha perdonado misericordiosamente las vidas para repetir y repetir hasta el final de sus vidas la experiencia por la que pasaron, incluso como el apóstol Juan hasta el final de su vida. Y los portaestandarte que han caído en la muerte o hablan a través de la reimpresión de sus escritos, se me instruye que esas voces deben ser oídas, deben dar su testimonio en cuanto a lo que constituye la verdad para este tiempo. Ahora, en nuestro último episodio, en realidad hicimos eso, dejamos que Uri Smith hable. Y deberíamos hacerlo mucho más. Sí, y de nuevo, lo mismo, si les permitimos hablar, todavía deben estar en armonía con la Biblia. Sí. Ahora, nuestros pioneros. Bueno, voy a correr el riesgo de ser polémico, Marty. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. ¿Creían ellos en la semana cósmica? Sí. ¿Creen nuestros pastores modernos en la semana cósmica? No. ¿Dio el espíritu de profecía suficiente evidencia de que ella estaba en armonía con la semana cósmica? Sí. Martín, si tengo que elegir entre los teólogos modernos y lo que dicen los pioneros y el espíritu de profecía, me temo que... Bueno, no terminaré mi frase.
se nos ha traído una gran influencia moral en el último medio siglo. A través de su Santo Espíritu, la voz de Dios ha venido a nosotros continuamente en advertencia e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el espíritu de profecía. Una gran cantidad de influencia moral. ¿Está el mundo experimentando una gran cantidad de influencia inmoral? Sí, horrible. ¿Cómo te enfrentas a eso? Con el lado moral y la verdad. Ok, entonces tienes que luchar contra el error, con la verdad. Entonces, si la iglesia pierde su brújula moral y no puede discernir cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios, tomemos las cuestiones de género, por ejemplo. Tomemos a los LGTBQ, bueno, que también podríamos decir el alfabeto completo, ya sabes, ABC, ABCD, porque así es como van, ¿verdad? Por lo que es permisible. Hay iglesia, incluso dentro de nuestras propias iglesias, que se están subiendo a ese carro mundano, ¿sí? Martín, hemos perdido nuestra brújula moral, así es. ¿Por qué es eso? Porque descuidan el espíritu de profecía y distorsionan la palabra de Dios, sí, de modo que lo que dice la palabra de Dios es lo que no dice la palabra de Dios. Bueno, en realidad puede obtener cosas aterradoras que estas personas pueden preguntar. He oído decir, ¿qué pasa con este matrimonio entre personas del mismo sexo? Porque probablemente hay ejemplo de ello en la Biblia. Por ejemplo, Noemí y Ruth. Sí, así es como ellos lo usan. O David y Jonathan. Sí, usarán versos como eso. Ahora, si ellos tenían una relación, Noemí y Ruth, ¿por qué Noemí la animaría a casarse con vos? Es algo tan distorsionado, es increíble. Pero te muestra que eso es lo que sucede cuando pierdes tu brújula moral. ¿Correcto? Así que tenemos una riqueza de influencia moral. Y eso nos ha sido traído. A través de su Espíritu Santo, la voz de Dios nos ha llegado continuamente en advertencia e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el espíritu de profecía. Entonces tú puedes leer la Biblia, puedes distorsionarla como vimos, pero cuando lees el espíritu de profecía, tú no puedes, porque es sencillo, es muy sencillo, es muy claro, es muy directo. Entonces, bueno, entonces debe dejarlo de lado, ¿verdad? Si tienes que descartarlo, tienes que operar en un lugar menos prominente. Por ejemplo, todo el tiempo que leemos esto, puedo escuchar a la gente decir, sí, pero esto fue escrito hace 200 años. O si tomas temas de sexualidad, está claramente escrito cuál debe ser la relación entre un hombre y una mujer. ¿Cuál debe ser tu control sobre tu sexualidad? No hay lugar para distorsionar nada en el espíritu de profecía. Entonces, lo único que pueden hacer es, si no están de acuerdo con eso, es dejarlo de lado. Así que repetidamente la palabra ha venido. Escribe las cosas que te he dado para confirmar la fe de mi pueblo en la posición que han tomado. El tiempo y la prueba no han anulado la instrucción dada, sino que a través de años de sufrimiento y sacrificio propio, han establecido la verdad del testimonio dado. La instrucción que se dio en los primeros días del mensaje debe ser considerada como instrucción segura a seguir en estos días finales. ¿Puedes decir, por lo tanto, que esto es literatura del siglo XIX? No. Entonces los días de cierres ya deben haber pasado. Ok, aquellos que son indiferentes a esta luz e instrucción no deben esperar escapar de las trampas, que según nos han dicho claramente, harán que los rechazados de la luz tropiecen y caigan y sean atrapados y apresados. Martín, hay muchos en esta iglesia que serán atrapados en estas escaleras y tropezarán. De hecho, ya han tropezado. Y si no lo vigilan, no podrán levantarse. Esa es la cosa. Despierten. Si estudiamos cuidadosamente el segundo capítulo de Hebreos,
aprenderemos cuán importante es que nos aferremos firmemente a cada principio de verdad que ha sido dado. Y una vez que la verdad ha sido dada, no puede ser removida. No. No se puede reclamar. Yo no lo sabía. No. Dios les dio a todos los reformadores el mensaje de quién era la bestia y cuáles eran sus propósitos. Lo dio muy claramente y el testimonio lo vuelve a testificar y nadie en los círculos ecuménicos lo reconoce. Dios desea que su pueblo sea una unidad, que estén de acuerdo y sean de la misma mente y del mismo juicio. Recibí una llamada esta semana nuevamente de alguien que dice que no puedo estar en la iglesia porque no tienen esta cosa de estar de acuerdo. Ellos estaban por todos lados. No hay consistencia. Así que no puedo ser parte de eso. Así que tuve que explicarle que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Vendrá un zarandeo. Ahora, ¿el antiguo Israel tenía la verdad? La respuesta siempre es sí. Ellos tenían la verdad. ¿Estuvieron a la altura? No. Así es. Así que esa es la forma en que va a ser. ¿Tenemos personas dentro de la iglesia que están de acuerdo y que lo hacen? Sí, sí. Ellos están allí. Ellos están allí. Y están de acuerdo porque tienen ciertos criterios que los llevan a estar de acuerdo. Sí. Ellos leen, estudian y reconocen que hay un don en la iglesia. Y no dijo Pablo, les deseo a todos que fueran como yo. Y no dijo Pablo, y si hay algunas cosas que ves de manera diferente, Dios te guiará a eso también. Porque él sabía cuál era la verdad, porque la obtuvo proféticamente, exactamente. Dios se lo mostró. Entonces, si no puedes verlo de esa manera, como dijo exactamente Pablo, entonces ora, lee y ponte en armonía. Tienes que ponerte en armonía con los escritos de Pablo. No puedes cambiarlo. Y si el espíritu de profecía está en armonía con los escritos de Pablo, más vale ponerse en sintonía con el espíritu de profecía. La oración de Cristo era que sus discípulos pudieran ser uno, como Él fue uno con el Padre. Martín, en la última cena, ¿fue donde todos ellos eran uno? No. Arios que en mi caso, ¿ok? Ok. En Pentecostés, ¿fuimos uno? Oh, sí. Ok, ahí sí. Ok. Ahora, no solo te oro por esto, sino también para los que creerán en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tu Padre, eres uno en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Y la gloria que me diste se la he dado a ellos para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en uno. Para que el mundo sepas que tú me enviaste y que los ha amado tanto como tú me has amado a mí. ¿Es esencial que lleguemos a ser uno? Sí, en una mentalidad. Ahora, el ecumenismo trata de convertirte en uno, sí, pero es en la mala forma. Es un ecumenismo de paz y seguridad, y ese es el que Dios dice que lleva a la destrucción. Ok, ahora, hay tanta gente que dice, ya sabes, no quiero esto y no necesito nada. Además, ya hemos hablado de eso antes. Y una de las cosas que tienes que mirar en el profeta es, ¿están a la altura de lo que representan? Eso es. ¿Y está su vida en armonía con sus enseñanzas? Ahora, siempre es bueno mirar lo que el mundo exterior tiene que decir. Y podemos traer muchas preguntas, ¿sabes? Ella no tenía apariencia, estaba viviendo la vida de una persona honorable, decían. Sí, y también obtuvo los doctores que no estaban relacionados con la iglesia, que fueron traídos para reconocer que incluso los criterios bíblicos para ser un profeta también fueron reconocidos por personas externas. Sí. Así que esta es una cita muy interesante que creo que merece ser leída.
De nuevo, esta es una cita de las fuentes no adventistas de su época. Y esto proviene de la historia biográfica estadounidense de los hombres eminentes y hechos del estado de Michigan, tercer distrito congregacional, página 108. Así que esta es una fuente secular de los escritos acerca de Elena White. Y dice, como oradora, la señora White es una de las más exitosas de las pocas damas que se han vuelto notables como disertantes en este país durante los últimos 20 años. El uso constante ha fortalecido tanto los órganos vocales como para darle a su voz una rara profundidad y potencia. Martin, mi experiencia es que el uso constante desgasta la voz. Exactamente. Bueno, si te toma a ti mismo, ¿cómo tú luchaste cuando agrega todas esas citas para hablar? La voz se va. Y aquí había algo muy diferente. Bueno, también debo mencionar que a veces ella no tenía voz, pero tenía voz cuando continuaba hablando. Sí, y puede practicar tu voz y tú puedes hablar correctamente y puedes aprender todas estas cosas. Pero había algo muy diferente en Elena White. Leamos, sobre la claridad y la fuerza de la articulación es tan grande que cuando habla al aire libre, con frecuencia se la ha escuchado claramente a una distancia de 1 milla. Martin, eso es increíble. Cuando habla al aire libre, se la ha escuchado a una distancia de 1 milla. Un lenguaje, aunque simple, siempre es posible. Cuando se inspira en su tema, a menudo es maravillosamente elocuente, manteniendo hechizado a las audiencias más grandes durante horas sin una señal de impaciencia o cansancio. Ahora, Martin, esta era una mujer muy frágil, que era relativamente pequeña y enfermiza. Sí, enfermiza. Ahora, esto también lo hizo cuando no había altavoces ni amplificadores, no. El tema de un discurso es siempre de carácter práctico, relacionado principalmente con los deberes del hogar, la educación religiosa de los niños, la templanza y temas afines. En ocasiones de reavivamiento, siempre es la oradora más efectiva. Con frecuencia ha hablado ante inmensa audiencia en las grandes ciudades sobre sus temas favoritos y siempre ha sido recibida con gran favor. En una ocasión en Massachusetts, 20,000 personas la escucharon con mucha atención durante más de 1 hora. Martin, hablándole a 20,000 personas al aire libre, porque no hay un salón al que puedan entrar 20,000 personas y siendo escuchada a 1 milla de distancia. ¿Eso es milagroso? Creo que definitivamente es de Dios. Y bueno, esa ayuda es de Dios para hacerlo. Solo Dios puede hacer eso. Entonces la voz se eleva por encima y a menudo ya tuvo que hablar por encima de la oposición. Sí, y la gente gritaba y su voz se elevaba y pasaba por encima de todos ellos. Y todo el mundo podía oír claramente lo que decía a pesar de los ruidos opuestos. Y luego, por supuesto, tiene muchas citas sobre el carácter y la vida, etc. Pero este es solo uno para mostrar que esto es algo sobrenatural. ¿Y es de Dios o es del diablo? Y hay una forma de averiguarlo. Está en armonía con la palabra. Así que, Martin, si es de Dios, y seguramente hay consecuencias por rechazarlo, bueno, solo retrocede eso. Seguramente si es de Dios, no sé qué más podemos hacer para tratar de que la gente realmente entienda que esto es de Dios. No sé, la prueba del pudín está en la lectura. En la lectura. La única forma en que puedes, si quieres argumentar en contra, tú debes leerla. Eso es seguro. Ok, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Los fariseos dijeron unos a otros: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no nos hubiéramos unidos a ello al derramar la sangre de los siervos de Dios.
y al mismo tiempo planeaban quitarle la vida a su hijo. Esto debería abrirnos los ojos al poder de Satanás para engañar a la mente que se aparta de la luz de la verdad. Muchos se maravillan de la ceguera de los judíos al rechazar a Cristo. Si hubiéramos vivido en su época, declaran, nunca hubiéramos sido partícipes de la culpa de aquellos que rechazaron al Salvador. Pero cuando la obediencia a Dios requiere abnegación y humillación, estas mismas personas rehúsan la obediencia. Manifiestan el mismo espíritu que esos fariseos. Si tomas la persecución en la Edad Media, Dios estaba señalando su palabra. Ellos estaban leyendo la palabra. Y el resultado fue que fueron torturados y perseguidos hasta la muerte. Eso es algo triste. Y si quiere ir un paso más allá, entonces, algunas de las personas que reformaron y sacaron a la gente de eso, también comenzaron a perseguir a otras personas. Así que también estaban haciendo lo que dice la Biblia. Tan pronto como alguien tenía una nueva luz, se quedaba atascado en su luz anterior. Entonces, en muchos casos, los testimonios son recibidos en su totalidad. El pecado y la indulgencia son interrumpidos y la reforma comienza de inmediato en armonía con la luz que Dios da. En otros casos infantiles, se fomentan las indulgencias pecaminosas y se rechazan los testimonios y se ofrecen muchas excusas que no son ciertas a otros como razón para negarse a recibirlos. La verdadera razón no se da. Es la falta de coraje moral, una voluntad fortalecida y controlada por el Espíritu de Dios para que renuncie a los hábitos nocivos. En resumen, es el plan de Satanás para debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Satanás sabe cómo hacer estos ataques. Él trabaja en las mentes para excitar los celos y disatisfacción hacia aquellos en quienes están al frente de la obra. Los dones son entonces cuestionados. Entonces, por supuesto, tienen poco tiempo, poco peso. Una instrucción dada a través de la visión es ignorada. Luego sigue el escepticismo con respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de la oposición. Luego la duda en cuanto a las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente a la perdición. Cuando los testimonios, que una vez fueron creídos, son salpicados y abandonados, no se detendrán en esto. Redoblarán sus esfuerzos hasta lanzarlos a una rebelión abierta que se vuelve incurable y termina en destrucción. Eso es un estado triste de las cosas, muy triste. Y continúa. Dando lugar a la duda y la incredulidad con respecto a la obra de Dios y alimentando sentimientos de desconfianzas y celos crueles, se están preparando para el engaño completo. Se levantan con amargos sentimientos contra los que se atreven a hablar de sus errores y reprender sus pecados. No solo aquellos que rechazan abiertamente los testimonios, que abrigan dudas acerca de ellos que están en peligro. La luz es despreciada y rechazada. Eso da miedo, Martin. Me pregunto si se puede poner allí que posponer la luz es rechazarla. El Señor todavía me está dando tiempo para hacer esto, aquello y lo otro. Si sabes que algo anda mal. Cuando ellos vinieron a Faraón y dijeron, ¿cuándo le pediré al Señor que elimine esto? Él dijo, mañana. Sí, él quería vivir otro combate con la peste. ¿Por qué no ahora? Si pierdes la confianza en los testimonios, se alejará de la verdad bíblica. Martin, eso es serio. He tenido miedo de que muchos tomarán una posición inquisitiva y dudativa, y en mi angustia por sus almas les advierto. ¿Cuántos prestarán atención a la advertencia? Muchos que se han apartado de la verdad asignan como razón de su conducta que no tienen fe en los testimonios. La pregunta ahora es, ¿renunciarán a sus ídolos que Dios condena? ¿O continuarán en su propio curso de indulgencia y rechazarán la luz que Dios les ha dado, reprobando las mismas cosas en las que se deleitan? La cuestión que se resuelve con ellos es, ¿me negaré a mí mismo y recibiré como de Dios el testimonio que reprende mis pecados? ¿O rechazaré los testimonios porque reprueban mis pecados?
Martín, me pregunto a cuántas personas les gusta esto. ¿Crees que lo leyeron? Creo que lo hacen. Bueno, tú verás, la cosa es que cuando tú sabes algo, por ejemplo, si sabes que un libro te vas a decir tus defectos, ¿qué tan probable es que no tengas la actitud que dijiste, que dijo tu esposa, pero es más probable que tú sabías la que tú solías tener? ¿Cómo vas a tener ese libro y leerlo? Verás, conseguí el deseado de todas las gentes. Oh, sí. Y leí ese libro. Yo era un hombre cambiado, porque es hermoso. Mi esposa consiguió consejos alimenticios y frutas. Bueno, pero ambos estaban escritos, instruidos por el mismo Dios. Correcto. Ahora, ella probablemente se habría beneficiado enormemente del deseado de todas las gentes, como yo lo hice. Pero yo no podía hacerlo de esa manera. Y entonces Dios dijo, tú leíste ese primero y ella leyó aquel primero y luego te irritarás hasta el punto en que digas, dame ese libro. Porque cuanto más lees, verás el carácter de Dios en el deseado de todas las gentes y más te esfuerza por ver cómo puede lograr que se escriba este libro. Y es por eso que, como tú mencionaste, con Martín Lutero, la misericordia y la justicia se encuentran. Eso es casi lo mismo con esto. Entonces Dios en su misericordia dijo, lees el deseado de todas las gentes, del mismo autor. Y entonces consejos sobre dietas y alimentos. Y luego diría, ok, está bien, intentemos esto. Ok, descuido de los testimonios. No es solo los que rechazan abiertamente los testimonios o abrigan dudas acerca de ellos, que están en terreno peligroso. La luz es despreciada y rechazada. Algunos de ustedes, en palabras, reconocen la reprensión, pero no la aceptan en el corazón. Siguen como antes, solo siendo menos susceptibles a la influencia del Espíritu de Dios, cada vez más cegado, teniendo menos sabiduría, menos dominios propios, menos poder moral, menos celos y gusto por los ejercicios religiosos. Y a menos que te conviertas, finalmente cederás tu confianza en Dios por completo. No has hecho los cambios laterales en tu vida cuando llega la primera reprensión, porque no has visto ni te has dado cuenta de tus defectos de carácter y el gran contraste entre tu vida y la vida de Cristo. Así que cuando Cristo dice algo y te das cuenta que es verdad, ¿cuándo deberías aceptarlo? ¿La próxima semana, el próximo mes, el próximo año? Inmediatamente. Debes comenzar a trabajar en ello desde allí. Eso es lo más importante. No puedo hacer esto por mí mismo. Señor, ayúdame a hacer esto. Ríndete a Él. Esa es la única forma en que vas a superar cualquier cosa, porque Él lo está estableciendo dentro de ti. Ahora, ¿cómo es posible, Martín, que si empiezas a resentirte por lo que te dicen, sí, que mirando hacia atrás a ese tiempo, no puedo entender cómo pude haber sido tan tonto? Porque ahora lo que me molestaba es para mí un deleite. Y aquello a lo que me aferraba para mí es una abominación. Así es como se supone que debe ser, pero ahora lo que pasa es que le resta importancia a esto ahora mismo. Entonces entiendes exactamente de lo que ella está hablando. Tú rechaza, todo es, oh, genial. Y luego desarrollas una postura muy extraña de no voy a cambiar, no voy a cambiar. Así que, ¿a qué ascienden vuestras oraciones mientras miráis iniquidades en tu corazón? A menos que hagas un cambio completo, no estarás muy lejos de la reprensión, ni mucho menos como lo hicieron los hijos de Israel, y como ellos apostatarás de Dios. Esa es una afirmación muy seria. Y eventualmente dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Dios dijo, ok, te dejaré morir en el desierto. Ya sabes, ellos contaron de 20 años hasta abajo, ¿verdad? Sí, 20 años. Y dijeron que ninguno de esos, solo los de 20 años abajo, entrarían en la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. ¿Sí? Eso significa, Martín, ellos se adentraron en el desierto 40 años. En realidad, 2 ya se habían ido, 38 años. ¿Verdad?
38 años más 20. Eso hace que sean 58. Eso significa que muchos en ese grupo no entraron y deben haber muerto antes de los 58 años. ¿Sí? Eso es algo serio. Y si ves lo que pasó, entonces muchas veces las plagas los golpeaban y cuando la serpiente los mordía, muchos morían. Eran miles y miles. Eran todos rebeldes, sí. Porque Josué y Caleb eran viejos, sí. Y ellos entraron. Así que todos pudieron haber entrado. Bueno, es una buena especulación que puede entrar allí, definitivamente. Sí, bueno, si tú lees no solo los testimonios, sino también la versión bíblica de esto, tiene sentido exactamente lo que dice. Si lo tomas de vuelta a lo que hizo Dios, ellos codiciaron estas cosas y Él se las dio. ¿Y qué pasó? Mientras aún estaba entre sus dientes, sí. Así que las enfermedades debilitaban sus almas. Esta no vio, por esto 40 años seguían siendo rebeldes. No dijeron de repente, oh, está bien, genial, voy a cambiar. Porque ninguno de ellos entró. Eso asusta. Muchos van directamente en contra de la luz que Dios ha dado a su pueblo porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento y las advertencias, reprensiones y advertencias. Los afanes del mundo, el amor a la moda, la falta de religión han desviado su atención de la luz que Dios les ha dado tan amablemente. Mientras libros y periódicos contienen error o viajan por todo el país. Una vez estuve en una librería en el continente norteamericano y no era una librería adventista. Y allí se exhibían todos los libros de todos los vientos de doctrina. Estaban expuestos allí. Libros sobre, ya sabes, libros de Rick Warren y todos estos libros. Y estaba mirando alrededor y estaba buscando un volumen en particular del Espíritu de Profecía. No lo encontré por ninguna parte. Así que fui a la persona que estaba a cargo allí y le dije, ¿dónde puedo encontrar esto y aquello? Oh, en el estante, en la parte de atrás. Así que fui a la parte de atrás y allí mismo, escondido en la parte de atrás, había un par del Espíritu de Profecía, muy escaso. Por supuesto, el que estaba buscando no estaba allí en absoluto. Y pensé, ¿lo voy a dejar así o voy a decir algo al respecto? Así que salí de detrás de la estantería escondida. Y dije, ¿sabes? Pensé que ustedes eran la hoja de otoño. Entonces, ¿qué son todas estas hojas que se destacan aquí? Y no estaban muy contentos conmigo en absoluto. Pero es cierto, no las leen. Es triste, ¿sabes? Es con la Biblia, esa versión. Si tú vas a buscarla, tienes que buscarla en una librería. Sí. Y yo estaba en el continente de Europa, en uno de nuestros colegios, en una de las lenguas germánicas. Y se jactaban de la extensión de su biblioteca. Y recorrí la biblioteca con ellos y me mostraron su biblioteca y estaba muy orgulloso porque era principalmente de autores de ese idioma. Y dije, ya sabes, esta biblioteca es muy bonita, pero es muy unilateral. Sabes, realmente no estoy muy interesado en lo que Karl Barth dijo o cualquiera de estos. ¿Dónde están tus otros libros? Y me mostraron un pequeño estante con un par de libros que no sé. Pensé para mí mismo, ¿sabes qué? Tienes mucho conocimiento mundano, pero prácticamente cero sabiduría en esta biblioteca. Esto es quizás, ya sabes, esto es quizás una comparación inútil. Pero cuando quieres saber la verdad, y siempre está oculta aquí. Cuando tú entras a ese lugar, el lado oculto, también tenían buenos libros. Eden, lo de Blavatsky, sí, Bailey y todo eso. Y tú dices, oh, entonces llegaste, solo trae los reales. Eso es lo mismo con la verdad.
Parece que estás escondido en todas partes todo el tiempo. Siempre estás escondida. Ok, no quieren leer esos libros. Los afanes del mundo, el amor a la moda, la falta de religión ha desviado su atención de la luz que Dios ha dado con tanta gracia. Mientras libros y periódicos que contienen errores viajan por todo el país, el escepticismo y la infidelidad aumentan en todas partes. La luz tan preciosa que viene del trono de Dios es golpeada debajo de un matorral. Dios hará responsable a su pueblo por este descuido. Hay que rendirle cuentas por cada rayo de luz que ha dejado brillar sobre nuestro camino, ya sea si se ha mejorado para nuestro avance en las cosas divinas o rechazado porque era más agradable seguir la inclinación. Y me temo que hemos tenido muchas de estas cosas dentro de nuestras iglesias. Así que, Martín, la importancia del espíritu de profecía, vimos lo que no es. No está ahí para alejarte de la Biblia. No es una adición a la Biblia. Es para hacer prominente la verdad que ya ha sido revelada. Vimos lo que es. Por lo tanto, lo está trayendo de regreso a la palabra de Dios para la reprensión, para animar, etc. Ahora, ese mensajero que escribió todas estas cosas, que habló con esa voz a 20,000 personas, una voz que llegaba más allá de 1 milla de distancia, que tenía todas las manifestaciones. Hemos tratado con eso antes, de un profeta de Dios, según la Biblia. Esa profeta está muerta. ¿Habrá otro? Bueno, vamos a leer. ¿Habrá otro mensajero? Abundante luz ha sido dada a nuestro pueblo en estos últimos días. Ya sea que mi vida se salve o no, mis escritos hablarán constantemente y su trabajo seguirá adelante a medida que pase el tiempo. Mis escritos se mantienen archivados en la oficina y aunque no viva, estas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Pero todavía tengo fuerzas y espero continuar haciendo un trabajo muy útil. Puedo vivir hasta la venida del Señor, pero si no lo hiciera, confío que se diga de mí, bienaventurados los que duermen en el Señor. Sí, dice el Señor, porque descansan de su trabajo, pero sus obras los seguirán. Y luego ella escribió, aquí están mis escritos. Cuando me haya ido, testificarán por mí. Mi convicción personal es que no habrá otro. No, estoy de acuerdo contigo. La razón es que si empiezas a leer todos los testimonios, no es necesario que haya más. No, todo ha sido dicho. Y si la gente no escucha lo que ha sido dicho, ¿cuál es el punto de hacerlo de nuevo? ¿Sí? Ahora, Jesús, en su historia sobre Lázaro y el hombre rico, él dijo, tiene la ley y los profetas. Así que, aunque alguien se levante de entre los muertos, ellos no lo escucharán. Y Lázaro realmente resucitó de entre los muertos, al igual que Jesús. Y no les creyeron. Ni antes ni después. Y luego podemos esperar, por supuesto, que serán difamados y atacados, al igual que la palabra de Dios es difamada y atacada. Satanás está presionando constantemente los espurios para desviarnos de la verdad. El último engaño de Satanás será dejar sin efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Martín, eso no quiere decir que los quitarán. ¿Han quitado la Biblia? Yo la tengo aquí justo ahora. Pero no la han hecho sin efecto. Oh, eso es muy importante. Así que no se ha ido. Aún está en la iglesia. Y la iglesia aún la reconoce. Quiero decir, al espíritu de profecía. La reconocen, pero no lo hacen. Porque van directamente en contra de ella. La usan como los predicadores usaron la Biblia, solo para adaptarla a lo que quieren. Así que, donde no hay visión, el pueblo perece. Proverbios 29. Y obrarán ingeniosamente de diferentes maneras y a través de diferentes agentes para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero.
Se encenderá un odio contra los testimonios que será satánico. Martin, esa es la señal. Bueno, eso es lo que quería decir. Solo esa declaración prueba que ella es una verdadera profeta. Es así, porque eso es exactamente lo que está pasando ahora. Oh, danos a Blavatsky, oh, danos a Alice Bailey. ¿Pero qué tiene ella que decir? ¿Desearía estar tan dispuesto a hacerlo con los libros del espíritu de profecía? La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede tener un ataque tan claro para introducir sus engaños y atar a las almas en sus engaños. Si se escuchan las advertencias, las reprensiones y los consejos del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es tu escudo? ¿Cuál es tu escudo? Tú tienes la Biblia, te pones la armadura de Dios y obtienes el testimonio para ayudarte a resistir todo lo que está frente a nosotros. Ahora, tienes una iglesia que es como los hijos de Israel. Ellos no quieren escuchar la reprensión, se quejan y murmuran y hacen todo tipo de cosas. Entonces, ¿arrojamos al bebé al agua del baño o arrojamos tanto el espíritu de profecía como a la iglesia? Muchos quieren eso, ¿sí? Ahora, ¿qué hay acerca de la iglesia? Debemos estar listos y esperando las órdenes de Dios. Las naciones serán conmovidas hasta su mismo centro. Se retirará el apoyo de aquellos que reclaman la única norma de justicia de Dios. Es la única prueba segura de carácter. Y todos los que no se dobleguen ante el decreto de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales para exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, el desprecio del día santo de Dios, no solo sentirá el poder opresivo del papado, sino del mundo protestante, la imagen de la bestia. Satanás obrará sus milagros. Oh, por cierto, solo esa declaración tiene mucha oposición. Sí. Porque aquí tienes al papado, tú tienes al mundo protestante definido como la imagen de la bestia. Es así. No es un problema ahora con mucha gente que están sentados en concilios ecuménicos. Exactamente, tú tienes que ignorar el testimonio, tienes que ignorarlo. Satanás obrará sus milagros para engañar. Establecerá su poder como supremo. La iglesia puede parecer que está a punto de caer, pero no cae. Permanece, mientras los pecadores en Sión serán zarandeados, la paja separada del precioso trigo. Esto es una prueba terrible, pero sin embargo, eso debe suceder. Ninguno, sino aquellos que han ido venciendo por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, se encontrarán con los leales y los verdaderos sin manchas o pecados, sin engaño en sus bocas. Debemos ser despojados de nuestra justicia propia y una incursión en la justicia de Cristo. Martin, no puedes hacer esto sin el espíritu de profecía. Hay otra cita que confirma esto. Leamos. Solo la parte resaltada. Y en ese momento es cuando viene el zarandeo. La clase conservadora superficial. Ahora, cuando ella habla de la clase conservadora, no quiere decir conservadora en el sentido en que la usamos hoy. Ella está hablando de lo superficial y aquellos que no quieren cambiar sus costumbres. Quieren conservar su forma, seguir manteniendo la tradición. Sí. Esta clase, cuya influencia ha retrasado constantemente el progreso de la obra, renunciará a su fe y se pondrá de parte de sus enemigos, hacia quienes sus simpatías se han dirigido durante mucho tiempo. Ok, entonces tú tienes un consejo ecuménico. Si esa simpatía tiende, correcto, y empiezas a verlo en su luz. Estas religiones apóstatas manifestarán entonces las más amargas confesiones, haciendo todo lo que esté a su alcance para oprimir y calumniar a sus antiguos hermanos, a fin de excitar la indignación contra ellos. Este día está justo delante de nosotros. Yo lo creo. Yo también lo creo. Creo que todos estamos ahí. Muchos se irán de nosotros, escuchando a espíritus engañadores. Una fe superficial resulta en una experiencia superficial. La luz que me ha sido dada ha sido muy contundente, que muchos saldrán de nosotros haciendo caso a espíritus seductores y doctrinas de demonios.
Dimos una serie en WhatsApp Prof, la doctrina de la serpiente. Y vimos cuántas personas y cuántas denominaciones actualmente propagan doctrinas de la serpiente. Y si tú te subes a ese carro, lo verás bajo la misma luz. Si empiezas a tirar del mismo carro y caminar por el mismo camino, así como dijimos, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Sí. Así que si tú comienzas a estar de acuerdo, aquí es donde tú terminas. De modo que el Señor desea que toda alma que afirme creer en la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es la verdad. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Entonces, ¿no conviene a todos entender la razón de nuestra fe? En lugar de tener tantos sermones, se debe escudriñar más de cerca la palabra de Dios, abriendo las escrituras, textos por textos, buscando las pruebas contundentes que sustentan las doctrinas fundamentales que nos han llevado donde estamos ahora sobre la plataforma de la verdad eterna. Ahora, este es el cube de la cuestión. Si ella dice, ve y estudia la palabra para asegurarte de que lo que hemos dicho en el testimonio está en armonía con la palabra de Dios. Y si lo son, y las rechazas, estás rechazando la palabra de Dios. Esa es la forma más sencilla de decirlo. Así que Martín, incluso hasta el final, oro fervientemente para que el trabajo que hacemos en este momento quede grabado profundamente en el corazón, la mente y el alma. Las perplejidades aumentarán, pero pongámonos como creyentes en Dios, en Cristo, los unos a los otros. No se baje la norma, sino que se mantenga en alto, mirándolo a Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando en la noche no puedo dormir, elevo mi corazón en oración a Dios, y Él me fortalece y me da la seguridad de que Él está con sus siervos ministrantes, en el campo natal, en tierras lejanas. Me siento alentada y bendecida cuando me doy cuenta que el Dios de Israel todavía está guiando a su pueblo y que seguirá estando con ellos hasta el final. Martín, es una carga que tengo para que la gente entienda el asunto. Y una vez que entiendan el asunto y se alisten en el ejército del Señor, ellos pueden estar seguros de que Él seguirá estando con ellos hasta el final. Sí, hasta el final. Ahora, hasta el final, tenemos que saber qué es. Porque el problema es que mucha gente puede decir, está bien, pero este es el final de un cierto tiempo. Por eso creo que debemos hablar de qué es el fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? ¿Cuál es el tiempo del fin? Todos estos, los últimos días, hay tanta confusión por ahí. Y la gente dice, ya sabes, esto siempre ha sido. ¿Cómo sabemos que este no es realmente el final? Tenemos que saber muy claramente qué quiere decir la Biblia cuando dice ciertas cosas. Tenemos que investigar eso. Y luego tenemos que mirar lo que está sucediendo en el mundo. Y podemos volver a hablar de Davos y todo tipo de cosas interesantes. Pero creo que esto también es muy importante. Todo comienza a regresar. Y veremos a medida que avanzamos en este año, vamos a reflexionar mucho sobre el tiempo y la importancia de los testimonios. Así que mantengamos lo espiritual y lo político muy de cerca de nuestro pecho. Oremos. Padre Celestial, tú nos has dado a esta iglesia un regalo muy especial. Y debes estar desconsolado a veces cuando ves cómo la gente lidia con este regalo especial. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver. Es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, continuas oraciones y generoso apoyo financiero.
agradezcamos a nuestro fiel y verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por su gracia y misericordia, el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.